Bien, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Vamos a continuar con el avance. De todas maneras, algunos me escribieron al número de WhatsApp personalmente y me dijeron si podríamos hacer un poco del último ejercicio de etapas de crecimiento. Al finalizar la clase, los últimos 15 minutos, les voy a dar algunas pistas acerca de sus dudas sobre la tarea de etapas de crecimiento. Ya para los que tengan dudas de la última tarea, ¿no? Que son la resolución, si mal no recuerdo, son 3 casos o 2 con respecto al cálculo del valor presente de una etapa de crecimiento de dividendos. En tal sentido, eso lo vamos a resolver los últimos 15 minutos, ¿ya? No está de más recordarles que el examen es el próximo martes, así que por favor no se olviden de repasar, de leer sus textos, leer las diapositivas, el material, porque todo lo que avancemos va a ingresar. ¿Ya? Entonces, por favor, no se olviden de repasar todos los conceptos. Ya no va a ser el examen sencillo, pero tampoco va a ser difícil. Ya, entonces, el día martes, nuestro examen es a las 6:30 de la tarde. No nos olviden de aquello. ¿Ya? Bien. Sin más, entonces, sin más que decirles, pues comencemos. Ya vamos a comenzar. Bien, nos quedamos la semana pasada. ¿Cuáles son los objetivos de efectuar una valoración de caja? Los objetivos de hacer una valoración eran dos, de tipo interno o de tipo externo. Los efectos de tipo interno estaban relacionados con la gestión administrativa de la empresa. Dicho de otro modo, obtener valor para fines de gestión empresarial. Y también teníamos la parte externa, que estaba relacionada con la parte de compra, venta o la obtención de financiamiento. Ya, muy importante. Entonces, tengo dos objetivos por los cuales valorar: gestión administrativa y compra, venta y financiamiento. Bien, ¿cuáles son los mitos de la valoración? ¿Cuál es algo que nosotros siempre estamos considerando y que se considera de manera errónea dentro del proceso de valoración? ¿Ya? Uno de estos justamente está vinculado principalmente a la relación que se tiene con respecto a, uno, que el modelo de valoración solamente es cuantitativo, que quiere decir que solamente es un número. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque los modelos de valoración, como ya lo mencionábamos, depende de quién lo está haciendo. Y depende de quién lo está haciendo, va a obtener un valor distinto que otro. Entonces, al obtener un valor diferente, ¿ya? Esta va a generar una estimación diferente, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, el supuesto puede ser que las ventas crecen por ejemplo, un 50% al año. Entonces, para mí, para mí, no es así. Para mí, la empresa crece podríamos decirle, un 10%. Tú dices que crece un 50%, pero para mí, no crece así. Crece a un porcentaje mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es necesariamente solamente un método numérico, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, sino que también conlleva que una parte cualitativa, ya una parte cualitativa, que está relacionada con el criterio del profesional, ¿no? Que tú, por ejemplo, para ti, para tu análisis, utilizas una tasa
Para la otra parte o contraparte utilizará una tasa, ¿no? Para mí la estimación del crédito será una y para ti será otra, ¿no? El crecimiento del costo será diferente para mí que para ti, ¿no? Entonces, la partida no es solamente un mero cálculo, sino que también conlleva una parte subjetiva, ¿no? Y esta parte subjetiva, más que todo, es justamente los supuestos. Los supuestos. Porque para valorar necesitamos obtener estados financieros proyectados. Para hacer una valoración del negocio, yo necesito hacer estados financieros proyectados. Y al tener estados financieros proyectados, recién puedo traer a valor presente y poder valorarlos. Y si yo no puedo determinar el flujo de efectivo, no hay forma de poder valorar, al menos con descuento de flujos de caja. Entonces yo voy a asumir algo. Segunda técnica. La valoración bien investigada y bien hecha permanece en el tiempo. La valoración bien investigada y bien hecha permanece en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este indicador? Principalmente está relacionada con la información que tú consideras para establecer los supuestos de la parte superior. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo yo logro establecer un valor, ¿ya? Porque al hacer una cerca entre el valor real y el valor proyectado, principalmente lo que hago es estudiar la empresa, conocerla, y en ese sentido voy a poder establecer diferentes criterios. Y al establecer estos criterios, ¿qué es lo que va a pasar? Justamente va a pasar que esta, ¿no? Va a estar sustentada, ¿no? Si me preguntan, ¿no? ¿En base a qué criterio tú incrementaste las ventas? ¿O bajo qué criterio estimaste las deudas? ¿O bajo qué criterio incrementaste el patrimonio? ¿O el pasivo? ¿O el activo? Ingresos y gastos, ¿no? En base a eso, ¿ya? Yo voy a tener sustento de mi información y por ende, ¿ya? Esto lo único que va a hacer es actualizarse nada más. El modelo bien hecho, lo único que va a requerir es ser actualizado, ¿no? Es como una tabla de Excel. Si la tabla de Excel está muy bien hecha, entonces lo único que tú vas a tener que hacer es cambiar las variables. El modelo en Excel no lo vas a tocar. Es lo mismo, el modelo de valoración bien hecho solamente van a cambiar las variables. ¿Cuáles son las variables? Los estados financieros proyectados, ¿no? Entonces una buena valoración ya requiere pues ser actualizada, ¿no? ¿Y en qué sentido? Pues la valoración de los datos, ¿no? Siempre hay que actualizar. Ya la valoración de hoy no va a ser la misma que el próximo año, eso sí. Pero el modelo para valorar, sí, ese se puede mantener. Y por último, una buena valoración proporciona una estimación precisa del valor. ¿Qué quiere decir esto? Que al valorar nosotros nos acercamos lo más cerca posible al valor real. ¿Pero de qué depende esto? Esto es un mito, ¿por qué? Porque el valor que encontremos al determinar y al hacer el modelo de valoración, lo único que vamos a estimar es un valor que se aproxima bajo ciertos criterios ya para poder tomar una decisión. Sin embargo, esta depende mucho de la incertidumbre del futuro, ¿no? No importa cuán riguroso tú hayas sido con tu valoración, esta siempre va a depender del futuro. Entonces, si bien tú puedes estimar algunas variables, lo que vas a necesitar principalmente, ¿ya? Es conocer cuál es el efecto del futuro. Y la única forma en que conozcas el precio del futuro es viviéndolo. Entonces, la valoración
Lo único que va a hacer es darte un parámetro de negociación o de decisión, pero esta no es una sentencia final del valor. ¿Ya? Entonces, tenemos estos mitos dentro de justamente. Otro de los mitos dentro de justamente la valoración está vinculado con mientras más cuantitativo sea un modelo, mejor es la valoración. Y eso es incorrecto. ¿Ya? Eso es incorrecto. Por la misma razón que hablábamos en el punto anterior, que una valoración conlleva aspectos subjetivos. ¿Cuáles son estos aspectos subjetivos? Pues, por ejemplo, los supuestos. ¿Ya? Entonces, es muy importante destacar ese aspecto. Entonces, yo necesito incluir aspectos cualitativos dentro de la valoración, porque sin embargo, ya si yo no los incluyo, la interpretación a darse y el sustento de la misma no se sostiene. Entonces, lo que necesitamos hacer es establecer justamente un valor adecuado del mismo. ¿Ya? Uy, perdón. Ya. Entonces, yo necesito siempre la variable cualitativa. No puedo hacer solamente todo con números, sino también necesito conocer la variable cualidad. Entonces, en este sentido, la calidad de la valoración es proporcional al tiempo invertido en la recolección de información y justamente el conocimiento de la empresa, ¿no? Recolectar datos y conocer la empresa es lo que hace un buen supuesto. Esto es valioso. Y si tú no conoces el negocio y no recopilas información adecuada, por más complejo que sean tus cálculos, no vas a llegar a comprender de manera precisa a la entidad y por tal razón el valor de la misma no va a ser correcto. Otro supuesto que tenemos dentro de esta es que el mercado está generalmente equivocado. Si bien sabemos que el resultado de dar valor a algo es diferente al precio del mercado, porque el valor de un objeto para mí puede ser diferente para otra persona dentro del mercado, ¿no? Entonces, esta diferencia entre el valor que tú determinas y el valor del mercado es justamente una negociación, ¿no? Una negociación entre la parte que compra y la parte que vende, ¿no? Y se llega a un punto en común para determinar cuál es el enfoque correcto, ¿no? Y llegar a un punto intermedio. O, dependiendo la habilidad del analista financiero, llegar a convencer que la valoración que él efectuó es la correcta. Entonces ahí tengo un, eh, una disyuntiva, ¿ya? Porque aquí lo que mencionábamos antes, ¿no? Si bien mi trabajo puede beneficiar a mi contratante, la parte o contraparte, ¿no? En este caso la parte opuesta o contraparte, van a tener también contratado a un evaluador y él se va a encargar también de darle un valor. Entonces, cada uno de ellos no va a dar un valor y no es el mismo valor para el que vende que para el que compra. ¿No te das cuenta? Entonces, es muy importante esto, llegar a convencer. Entonces, no es que el mercado esté equivocado, sino que las posiciones de la negociación, de cada lado de la negociación, son diferentes, ¿no? Es, por ejemplo, esto, darte una relación, por ejemplo, si tú quieres saber, tienes tu celular en este momento en tu mano y tú necesitas dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a acudir al mercado, ¿no? Vas a acudir al mercado. Y cuando tú vas a acudir al mercado, vas a decir, ya tengo mi celular, y entonces tú vas a ir con tu precio, ¿no? Tú vas a llevar tu celular y vas a llevar tu precio, ¿no? Tu celular con tu precio. Y pues vas a ofrecer a diferentes personas.
Y algunas personas dirán que no te van a pagar el precio que tú quieres. Y tú aceptarás o no una contraoferta. Te dirán un precio más bajo, ¿no? Ahí es lo mismo, aplica lo mismo. Al valorar la empresa, en otras formas le estoy dando yo un precio, un valor. Y al dar de este valor, lo voy a ofrecer al mercado, ¿no? Y el mercado me dirá si le conviene o no, pedirá rebaja o él considera que tu empresa vale menos, ¿no? Y pues eso va a repercutir justamente en la toma de decisión. ¿Ya? Entonces tienen que llegar de acuerdo en una negociación. Y el punto óptimo de esta es justamente cuando tú convences que tu valor es el correcto. Si llegas a convencer, ¿no? Normalmente eso no sucede. Normalmente eso no sucede. ¿Ya? ¿Por qué no sucede? Porque lo que busca principalmente es que buscar principalmente, ¿qué es lo que buscamos principalmente dentro de esta? Es pues llegar a un punto intermedio entre el precio de compra y el precio de venta. Ya no se olviden de aquí. Y por último, el producto de una valoración, que es el valor de la empresa, es lo importante. El proceso no. Eso es incorrecto, ya que en realidad el proceso es el que justifica el valor hallado, ¿no? Cuanto mayor sea la base de datos o información recopilada, va a ser más fácil determinar el valor correcto. Cuanto mayor sea la cantidad de información, más fácil y determinante será el valor encontrado, ya que justamente esa información es quien va a sustentar tu informe. ¿Ya? Entonces tenemos esos mitos. Este es un tema que siempre está presente aquí y en el mundo, ¿no? Me explico. El dar valor, ¿no? Ya hemos entendido que el dar valor es subjetivo. Subjetivo se entiende principalmente cuando nosotros, como personas, tenemos una diferente apreciación del mundo. Entonces las personas no van a apreciar de la misma manera que tú lo haces. Eso es aquí en Bolivia y en todo el mundo. En tal sentido, este valor es subjetivo, subjetivo para diferentes entes, para un vendedor, un comprador, otros entes como el Estado, reguladores, otro valor para el propietario, otro valor para la gerencia, ¿no? Entonces, dependiendo justamente el enfoque y en la situación que cada uno te encuentres, ¿no? Por ejemplo, entre una posición de vender y comprar, cada uno tendrá una posición diferente. Para el vendedor será el precio más alto que pueda justificar. En cambio, para el comprador va a ser el valor más bajo que pueda pagar. Y sobre esos supuestos se negocia. Y fíjense, el vendedor va a buscar un precio alto, el comprador un precio menor, ¿no? Ahí se dan cuenta entonces ya cómo tú puedes llegar a negociar, entonces llegar a un punto medio. O el valor de tu empresa frente al Estado para una nacionalización, por ejemplo. O para el ente regulador, cuánto vale realmente el negocio, para impuestos nacionales, autoridad de empresas, bolsa de valores, banca, entonces diferentes enfoques. ¿Cuánto vale el valor para el propietario? ¿Cuánto es el valor para el propietario? ¿Cuál es el valor que la empresa tiene para la gerencia?
Entonces, diferentes usuarios, diferente enfoque y diferente información. Ahí hay un tema crítico, entonces, ¿no? Este enfoque es diferente para todos. ¿Ya? Muy importante, ¿no? Cada uno tiene una posición diferente, ¿no? Hasta con las personas mismas, ¿no? Para ti una persona puede ser muy valiosa, pero para otra persona puede ser lo peor. Para una persona puede ser una persona trabajadora, para otra persona puede tener otra visión, ¿no? Entonces se dan cuenta, hasta en eso aplica, hasta en las personas, ¿no? Tú subjetivamente le das un valor a las personas, a tus amistades, a tus amigos, a tus conocidos, le das un valor. Pero el valor que tú le des a esas personas no será el mismo que el valor que le dé otra, por diferentes enfoques, por el medio, por el entorno, por el conocimiento que tienen cada uno diferente de esa misma persona, ¿no? Por la diferente cantidad de datos que cada uno tenga, ¿no? Se dan cuenta, entonces esto hace que la opinión sea diferente. Pero lo ideal es justamente llegar a un punto en común entre ambas partes. ¿Se dan cuenta? Entonces lo del valor es algo muy crítico. Para darles unos ejemplos, fíjense, esto es un caso de YPFB cuando fue la nacionalización. ¿Qué dice el caso? Fíjense, YPFB compra 575.862 acciones y pagará 23 millones de dólares. En ese momento fue la nacionalización cuando Evo Morales en su momento decretó el decreto supremo 29.541, que era la nacionalización. Ese decreto que dictaba la nacionalización. ¿Se dan cuenta? Entonces, al hacer eso, ¿no? Se nacionalizó YPFB, pero YPFB tenía que pagar. No nacionalizar no significa expropiar, no, sino significa obligar a los propietarios anteriores a vender sus acciones al Estado. En ese momento, los propietarios, ¿quiénes eran? Eran Repsol, Pan America Energy y Ashmore Energy Internacional, transnacionales, ¿no? Entonces llegó a un acuerdo de compra y venta, ¿no? Para justamente devolver la empresa al país, ¿no? Eso es lo que sucedió esa gestión. Y para ello, pues, se sufrió un proceso de valoración y se determinó, pues, que la empresa tenía que pagar, perdón, que el Estado tenía que pagar 23 millones. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Muy importante esto. Bien, en tal sentido, ese es un punto en particular, ¿no? ¿Cómo se refleja esto? Y luego ya se ve, ¿no? Toda la historia, ¿no? Se capitalizaron 3 empresas. Fíjense, 43 dólares pagaron al momento de nacionalizar, perdón, de capitalizar, y luego estas, pues, llegaron a un acuerdo para pagar 6 millones en 4 cuotas, luego en 4 y luego en 12, ¿no? Para restituir a los propietarios de la entidad, ¿no? Esto fue un caso que se dio, la nacionalización de YPFB. Otro ejemplo, cuando se nacionalizó Petrobras. El mismo gobierno de Evo Morales, ¿no? Esto de valoración en Bolivia nació justamente con la nacionalización, en Bolivia, ¿no? Entonces lo mismo, se nacionalizó Petrobras y su participación en el país, pagando 112 millones a la empresa de petróleos del Brasil, no a la petrolera brasileña, ¿no? ¿Qué se tuvo que comprar con 112 millones de dólares? Las fábricas de Santa Cruz, de Guillermo Elder, y la de Gualberto Villarroel acá en Cochabamba, ¿no? Eso se han escuchado, ¿no? Y ahí nació YPFB.
Otro caso de valorización. Otro caso de valorización en TEL. Cuando se tuvo que pagar 100 millones ya para justamente obtener la mayor parte del capital accionario en Entel, ¿no? ¿Quién era la anterior propietaria? Eurotelecom, ¿no? Entonces, pues con 100 millones se nacionalizó Entel, ¿no? Eso es muy importante. Otro caso, cuando la empresa de cementos Chihuahua, ¿no? De la empresa mexicana, solicita una indemnización al país de 93 millones. ¿Por qué sucedió esto? Por una mala valorización. Fíjense el punto de aquí abajo. Vamos a ampliar este punto de aquí. Para la empresa cementera, ¿no? De México, ¿ya? La empresa valuó en 280 millones, ¿ya? El valor comercial, 280 millones. Por lo que la parte de Soboce se evalúa en 93 millones. Esa parte, ¿no? Cuando se compró Soboce, ¿no? Soboce compró la parte de Fancesa, ¿no? Justamente hubo un litigio, porque Fancesa es una empresa justamente de sucre de cemento, en la cual mexicanos y la parte boliviana de Soboce tenían participación. Sin embargo, esta se hizo una valoración de menor valor del real, ¿no? Y para eso se recurrió, por ejemplo, a contratar una firma chilena, ¿no? Chilena, para que les den un valor, ¿no? ¿Ya? Y ahí hubo una reclamación internacional, porque la cementera mexicana, ¿no? Exigía que le paguen, ¿no? Que le paguen ese diferencial, ¿ya? De 93 millones, que ella consideraba que le habían pagado un valor menor al del negocio, ¿ya? Ustedes saben muy bien que la cementera francesa es del Estado, ¿no? Que el Estado tiene mayor participación, ¿no? Entonces, cuando se dictó la nacionalización, también afectó a esta empresa. El Estado expropió las acciones de Soboce, ¿no? Que formaba parte de Fancesa para que justamente sean parte del Estado. ¿No? Se revirtió esto y pues justamente ya la empresa mexicana exige, ¿no? Que se le pague un poco más, porque según ella se le dio un valor menor. Entonces, muy importante, ¿no? Tener en cuenta que el valor, ¿ya? De cualquier empresa, se dan cuenta, está supeditado a quien compra y a quien vende, ¿no? Y a llegar a un punto en particular, que en ocasiones puede llegar también a estar involucrado el Estado, ¿no? Se dan cuenta, en este caso tuvo conflictos con una empresa mexicana, ¿no? Esta empresa mexicana estaba asociada con Doria Medina, ¿no? Usted sabe muy bien que Doria Medina en esos tiempos era propietaria de Soboce, ¿no? Tenía una gran participación en Soboce. Entonces, Doria Medina y la empresa mexicana tenían una participación del 47% del total de las acciones, ¿no? Y eso, pues, querían recuperar su valor, ¿no? Pues son casos que se van dando a través del tiempo. Otro ejemplo de valoración, emisiones de deuda. El Banco Ganadero, emisión de títulos. Ha colocado, fíjense, 140,000 acciones al mercado.
Estas 140.000 acciones al mercado equivalen a un 6.84% del total de acciones. El valor nominal es 14 millones. Por ende, cada acción vale 1.000, ¿no? 1.000 bolivianos, ¿no? Entonces, 140.000 acciones, perdón, vale 100. No, no, perdón, está bien. 100, me estoy equivocando. 100, 100, 100. 100 bolivianos. Cada acción vale 100 bolivianos. ¿Ya? Entonces, 100 por 140.000, 14 millones. El precio base para comerciar, fíjense esto. Uno es el valor nominal de la acción y otro es el precio por acción. 155 bolivianos. Tú vas a comprar con 100 bolivianos, perdón, con 155 bolivianos, algo que vale 100. ¿Se dan cuenta? Algo que vale 100. Ya muy importante. Pero al comprar algo que vale 100, tú vas a tener un dividendo de 33.90, ¿no? Garantizado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Muy importante, ¿no? Entonces, la relación precio-valor patrimonial proporcional es de 1.157, que no es nada más que dividir 155 dividido entre 133,90, ¿no? Entonces, el precio está por encima del valor patrimonial proporcional, ¿ya? Muy importante. Fíjense cómo se dan cuenta de esto. Algo que nominalmente vale 100, tú lo vas a comprar a 155 y esa acción que tú compres tiene un valor patrimonial general de 133, ¿no? El valor patrimonial proporcional está relacionada con la generación de ganancias-pérdidas, ¿no? Si yo genero ganancia, entonces esta incrementa el patrimonio y por ende al incrementar el patrimonio incrementa el valor de tu acción por ese pequeñito que incrementa, ¿no? Si se paga dividendos, el valor patrimonial proporcional baja porque está pagando dividendos. Sin embargo, si no se paga dividendos, este incrementa, ¿ya? Y pregunta, sí sencilla, ¿por qué se da esta figura de que una acción vale 100, pero se vende a 155? ¿Por qué creen? Y la gente lo va a comprar, eso se compra al instante, no demora mucho en venderse. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que de 100 a algo que vale 100 se vende en 155? Fíjense, la empresa y todo aquello. Porque es una inversión segura. ¿Qué más? O sea, hay que todo el tiempo va subiendo la acción, tal vez. Ya, ¿qué más? ¿Qué tipo de negocio estamos hablando? El negocio financiero, o sea, bancario, y tú tener acciones en un banco, es súper rentable, es muy rentable. Entonces, el tener acciones en un banco te genera gran rentabilidad, o sea, dividendos, ¿no? Entonces, una acción que tiene esas características es muy atractiva, ¿no? Es muy atractiva. Y si algo es muy atractivo, es muy cotizado. Y si algo es muy atractivo, cotizado, ¿eso qué implica? ¿Que el precio sea mayor o que sea menor? Que sea mayor. Que sea mayor porque es algo atractivo. Cuando es algo que todos quieren, ¿no? Su valor aumenta, ¿no? Y eso aplica a todo. Cuando tú ves algo, algún objeto o algo que es atractivo, que genera valor, que tiene muchas ventajas, beneficios, o algo que lo hace, que tenga esas características, pues hace que el cliente, que las personas, pues quieran adquirirlo. Y por ese criterio hace que su valor aumente.
no por esas características. ¿Ya? Eso es justamente, ¿no? Y el negocio banco es rentable. Entonces, fíjense la oferta. Yo voy a pagar 155 por algo que vale 100. Pero ¿cómo la empresa determina eso? En base a valorar su negocio. Valorar su negocio. ¿No? Un negocio rentable, pues cobrará harto, ¿no? ¿Ya? Bueno, voy a cerrar la sesión y vamos a continuar. Les envío el enlace en un momento.